La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, un programa de difusión y divulgación de la historia en donde reflexionamos de hechos del pasado y nos sirven para pensar en nuestro presente. Yo soy Carla Mote y el día de hoy vamos a tener, como siempre, un programa muy interesante. En este caso vamos a abordar a la prensa, a la comunicación a través de una conversación sobre la Sociedad Interamericana de Prensa y el anticomunismo en Latinoamérica. Pero antes quiero saludar a mis amiguis aquí en los micrófonos del IMER. Augusto y Misael, ¿cómo están? Hola Carla, Misael, hola a todos público, aquí andamos con todo. Así es, ya estamos listos para una emisión más. Y hoy nos acompaña nuestra colega historiadora y latinoamericanista Carolina Fernández Esquivel, quien ha trabajado temas de prensa y anticomunismo en América Latina. Específicamente esta organización llamada Sociedad Interamericana de Prensa. Carolina es licenciada en Historia por la Universidad de Tarapacá en Chile y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente está haciendo sus estudios de doctorado en Historia en la UNAM. Carolina, bienvenida a los micrófonos de Interruptus. Hola, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Va a ser un programa que va a estar bien padre, van a ver. Exactamente, yo creo que es un tema que nos va a llevar hacia una serie de discusiones pues profundas que tienen mucha relevancia, ¿no? Y para iniciar, Carolina, ¿por qué no nos platicas brevemente qué es esta Sociedad Interamericana de Prensa? Para que la gente que no conoce, que no ha escuchado de ella, pueda entender un poquito más. Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa es una sociedad conformada por dueños de medios de prensa, editores y periodistas y asociaciones de prensa de los principales periódicos de América Latina. Tenemos periódicos como el The New York Times en Estados Unidos, revista Life, Time, pero también en México tenemos el Universal, Excelsior, la Prensa de Argentina, O Globo de Brasil, el Mercurio de Santiago. Entonces, son los principales medios y también de tendencia conservadora y liberal, ¿no? De América en general, ¿no? Entonces se trata de una organización de medios que es transnacional, ¿no? Que tiene, digamos, agrupados a medios de diversos países. Y yo quisiera preguntarte, pues, un poco acerca de la historia de esta Sociedad Interamericana de Prensa, por qué surge e incluso, pues, ya un poquito ir viendo sus intereses políticos. Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa se origina, así como un primer antecedente, tiene la iniciativa de Estados Unidos de realizar un congreso de periodistas a nivel continental en 1928. Todo esto se enmarca en esta iniciativa llamada panamericanismo, ¿no? Por parte de Estados Unidos de vincular a los diversos periodistas de América Latina en un solo conglomerado, ¿no? Sin embargo, esta iniciativa de 1928 no se va a prolongar en el tiempo como se pensó en su origen, sino que recién se va a retomar en 1942 cuando se realiza el primer Congreso Nacional e Internacional de Prensa en la Ciudad de México, ¿no? Que va a estar inaugurado por el mismo presidente, ¿no? de la época, y va a contar con periodistas de la mayor parte de América Latina y Estados Unidos, ¿no? Y ahí se va a discutir cuáles son los principales objetivos de la prensa en general, ¿no? Y lo interesante de esas primeras iniciativas es que se van a alinear con la iniciativa
norteamericana, ¿cierto? Del panamericanismo y también de la buena vecindad, ¿no? De generar vínculos culturales, sobre todo en América Latina. Los buenos gringos que les gusta con este tipo de iniciativas. Decir que está todos bien. Somos uno. Todos somos uno, todo está bien. Vengan conmigo y por ahí se cuela el imperialismo ya. Creo que lo comentabas, ¿no? Me da la impresión de que es un grupo, ¿no? Justamente como de medios hegemónicos, ¿no? Digamos como de cada país, ¿no? Mencionabas el Excelsior o Globo de Brasil. Y sobre todo, ¿no? Hay algo como que me hizo un poco de ruido, este congreso de 42. Más o menos, ¿cómo sería esta línea editorial, ¿no? Sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, más adelante vamos a ver, ¿no? Como ya qué pasa después, ¿no? En la Guerra Fría, pero aquí, ¿cómo veríamos, ¿no? Cómo se va marcando esta pauta de línea editorial marcada principalmente por la hegemonía estadounidense. ¿Qué nos puede decir de ese primer momento y ya después para entrar al contexto de la Guerra Fría? ¿Cómo cambiaría? Sí, bueno, el Congreso de 1942, que se va a realizar en Ciudad de México, busca el generar alianzas, ¿no? Y esto era particularmente importante para Estados Unidos porque necesitaba alinear a los países de América Latina con la causa de los aliados, ¿no? Y además existía la preocupación por parte de Estados Unidos de quienes observaban que la propaganda nazi fascista estaba avanzando, particularmente en Argentina y en Brasil, donde estaban apareciendo una serie de grupos filofascistas, ¿no? Entonces, y también veían que estaban inyectando una cantidad impresionante de recursos en medios de prensa y también en el cine, por ejemplo, claro, para generar propaganda pro-nazi, ¿no? Entonces, lo que le interesaba a Estados Unidos era alinear a estos periódicos que eran, en ese momento eran en su mayoría los principales periódicos de cada uno de los países de América Latina con los objetivos de los aliados, ¿no? Y sobre todo establecer como discurso que la ideología nazi-fascista atentaba con los principios liberales, particularmente la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en un primer momento, la Sociedad Interamericana de la Prensa, en los congresos de 1942 primero, 1943 después y 1945, se van a alinear con este discurso, ¿no? El discurso antitotalitarismo, pro libertad de prensa, particularmente, ¿no? Y ahora, ¿no? ¿Cómo sería ya, digamos, en un nuevo escenario global, sobre todo después de 1945, ¿no? Y lo que conocemos como Guerra Fría. ¿Cómo sería digamos, segundo momento o un nuevo momento, ¿no? De que primero la línea, ¿no? editorial contra el fascismo y ahora, digamos, contra el comunismo internacional. ¿Cómo cambiaría esta lógica, ¿no? Digamos, ya a partir de este nuevo, digamos, periodo de la historia, ¿no? Que va de 45 a 1900, a principios de la década de los 90. Bueno, el giro sutil, ¿no? Que va a tomar la posición ideológica de la Sociedad Interamericana de la Prensa en fijar como un enemigo totalitario a los fascismos y hacia el comunismo, ¿no? Va a estar como enmarcado dentro de las políticas norteamericanas, ¿cierto? Que van en defensa de la seguridad hemisférica, ¿no? Ante la amenaza del comunismo, ¿no? Sobre todo en las campañas de Harry Truman, ¿no? En 1947, pero también está vinculado a los procesos políticos y sociales que se están desarrollando en América Latina. Es importante recalcar que la Sociedad Interamericana de Prensa está compuesta por dueños de medios de prensa y editores también de estos periódicos, que son en su mayoría conservadores y liberales, que forman parte de las oligarquías latinoamericanas, de las familias oligárquicas en América Latina. Entonces, tienen intereses económicos y políticos claros, ¿no? Entonces, su línea editorial, ¿no? Va a estar entonces vinculada a estos procesos de
radicalización social que se van a estar desarrollando en América Latina entre los años 30 y 40, ¿no? En donde el avance del comunismo, el crecimiento de los partidos comunistas, la sindicalización, ¿no? El crecimiento de los trabajadores, ¿no? Del movimiento obrero, va a ser significativo en la mayoría de los países de América Latina, va a generar, ¿no? Como consecuencia que estas élites, ¿no? Estas oligarquías latinoamericanas posicionen al comunismo como una amenaza relevante, ¿no? Entonces, en ese sentido, los medios de prensa se van a posicionarse como un vehículo comunicativo, ¿no? También propagandístico, ¿no? Para, de alguna forma, frenar este avance, ¿no? ¿Cierto? Del comunismo en la región. Muy bien, pues yo creo que podemos ir a una segunda parte de esta conversación platicando ya más puntualmente sobre algunos casos concretos. Yo nada más antes de irnos a la pausa quisiera preguntarte, ¿tú crees que había una línea editorial específica a través de la Sociedad Interamericana de Prensa? Sí, por lo que he revisado, ¿no? Que todavía no es una investigación terminada. Sí se logra advertir que sí hay una línea editorial, ¿no? Marcadamente anticomunista en estos periódicos de tendencia conservadora en América Latina. Sí hay una homogeneización del discurso, ¿no? Que va a circular entre estos periódicos durante la Guerra Fría. Y seguramente en sus encuentros, en sus documentos, también se podían ver algunas de estas líneas, ¿no? Editoriales de esta tendencia anticomunista en los medios latinoamericanos. Pero vamos a volver para continuar platicando de este tema. Después de una breve pausa, estamos platicando con la maestra Carolina Fernández Esquivel, quien realiza su tesis de doctorado en la UNAM acerca de la Sociedad Interamericana de Prensa. No se olviden de escuchar nuestros programas en la página del IMER. Estamos en imer.mx/programas, ahí pueden buscar a Interruptus Radio y también les invitamos a que nos busquen en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube como Interruptus Radio y en X, antes Twitter, como @R_Interruptus. Entonces volvemos en unos segunditos a seguir aquí conversando en Interruptus. Pasado es presente. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Estamos de vuelta aquí en Interruptus, Pasado es Presente. Regresamos a nuestro segundo bloque, en el que estamos conversando con la historiadora latinoamericanista Carolina Fernández Esquivel sobre la Sociedad Interamericana de Prensa y el anticomunismo. Y bueno, Carolina, yo quisiera preguntarte algo que tocaste un poco en el segmento anterior. Y bueno, ¿cómo una sociedad de este tipo, que tiene una tendencia ideológico, política y moral muy clara, que ahorita vamos a extendernos un poquito más hablando sobre ello, cómo es que se sostiene económicamente? ¿Cómo es que se van articulando pues estos medios que finalmente son empresas privadas y que son además los dueños, familias oligárquicas de América Latina? ¿Cómo sería esa articulación económica para sostener una sociedad así? Bueno, en un inicio la Sociedad Interamericana de Prensa va a estar financiada por los gobiernos que van a recibir sus asambleas. Por ejemplo, en 1942 va a ser financiada por el gobierno de México, ¿no? En 1943 va a ser recibida, financiada por el gobierno de Batista en Cuba, ¿no? Que se va a desarrollar la asamblea en La Habana hasta 1950, cuando van a cambiar su política de financiación. Y esto se vincula con esta posición liberal, ¿no? Particularmente el liberalismo
norteamericano de separar a la prensa de lo gubernamental, ¿no? Porque decían que si había financiación de parte de los gobiernos, eso abría las puertas de alguna forma para la interferencia y el control de los gobiernos, sobre todo los latinoamericanos, ¿no? Porque los estadounidenses desconfiaban demasiado de los gobiernos latinoamericanos. De hecho, tenían una serie de prejuicios hacia los estados de América Latina y también hacia el resto de periódicos, ¿no? De la región, a los cuales veían en una posición inferior. O sea que todo aquello que fuera sinónimo de izquierda, ¿no? O de progresismo también era criticado, ¿no? Por esta sociedad. Y no me quiero imaginar, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega la Revolución Cubana? Un hecho que va a simbrar prácticamente a toda Latinoamérica a finales de la década de 1950. ¿Cómo es básicamente esa campaña, ¿no? de defenestrar, ¿no? a este movimiento social revolucionario tan importante para América Latina? Es interesante lo que pasa con la Revolución Cubana, y es que antes de entrar de lleno en esa pregunta, no mencioné que después de los 50 esta sociedad va a estar financiada por los propios miembros de la CIP, pero también va a recibir fondos de la Fundación Ford, ¿no? Entonces, vaya. Sí, no lo veía venir. Sí, entonces lo que se ha develado, ¿no? en los últimos años es que la CIA, ¿no? y el Departamento de Estado financió a la Sociedad Interamericana de Prensa varios de sus proyectos a través de los aportes de la Fundación Ford y también de la Fundación Rockefeller. Y sobre la Revolución Cubana es súper interesante lo que pasa con este movimiento, porque en un inicio los miembros de la CIP ven con simpatía lo que está pasando en Cuba, ¿no? Durante varios años denunciaron la persecución a periodistas, el cierre de periódicos en Cuba en manos del gobierno de Batista, ¿no? Entonces creían que este movimiento que se estaba desarrollando en la sierra era una oportunidad para liberar a Cuba de esta dictadura que la estaba asediando hace varios años. De hecho, varios periodistas que son miembros de la CIP, particularmente Jules Dubois del Chicago Tribune, también tenemos a Harvey Matthews, que es de la revista Life. Van a entrevistar a Fidel Castro en la sierra. Van a ser de los pocos periodistas que van a poder entrar a Cuba, infiltrados, obviamente. De las entrevistas más famosas que existen. Que se van a publicar en la revista Life. Bueno, estos periodistas norteamericanos van a tener acceso a él. Incluso se dice que van a entablar una amistad, ¿no? con Fidel Castro, y esto se va a reflejar en las primeras discusiones también de la Sociedad Interamericana de Prensa entre el 58 y el 59, ¿no? Obviamente cambia, ¿no? Cuando Fidel declara, ¿no? el carácter socialista de la revolución, ¿no? Ya no son amigos, ya no tanto, ¿no? Exacto, porque si bien en un principio lo van a celebrar, después de el año 60, ya en la Asamblea del 61, van a advertir, ¿no? que al parecer esta revolución, ¿no? este movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, no es una revolución no comunista, sino que al parecer sí tendría vínculos con la Unión Soviética, ¿no? Y esto va a estar, esta duda, ¿no? ya después certeza, va a estar dada por ejemplo, la decisión de Fidel Castro de cerrar varios de los periódicos en La Habana. También el no abrir elecciones en 1960. Entonces, todo esto va a empezar a prender luces al interior de la CIP. Pero esto también nos da cuenta de que, aunque la Sociedad Interamericana de Prensa está financiada por organismos estadounidenses, también se alinea dentro del proyecto, ¿no? de contención del comunismo de Estados Unidos. No siempre va a seguir las pautas políticas que propone Estados Unidos. También esta sociedad, estos miembros de la CIP van a tener agencias y decisiones propias, ¿no? Como, por ejemplo, el alinearse en un primer momento, el aceptar y celebrar lo que pasa en Cuba con Fidel Castro. Y así hay una serie de casos que son bastante interesantes de revisar, de analizar dentro de la CIP, porque no siempre se alinearon con Estados Unidos. Esto que planteas es muy interesante porque nos lleva a pensar en que los medios nacionales, locales, evidentemente también tienen sus intereses políticos. Y con esto quisiera decir pues a toda la audiencia que analizar este tipo de temas justo creo que nos lleva a esta idea que
no es nada nueva, todo el mundo la sabe, de que la prensa es uno de los poderes que conforman pues a todo el conglomerado del Estado, ¿no? No por nada se le llama cuarto poder. Tienen intereses y esos intereses son tanto nacionales como extranacionales. En este sentido, yo quisiera preguntarte si estas experiencias que tú has revisado acerca de la línea editorial anticomunista de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿tú crees que tiene un correlato con el paso del tiempo? Y quisiera decir como cosas que son de política contemporánea. En México hablamos, por ejemplo, de la financiación de prensa por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, es una constante a lo largo del tiempo. Evidentemente son diferentes prácticas, pero al fin llevan a un objetivo, ¿no? Que es una búsqueda de línea editorial por parte de, en este caso, Estados Unidos, que es el gran imperio de nuestro continente y que no por nada, pues, nos referías al panamericanismo, que se basa en la doctrina Monroe y es esta, pues, misión que dicen tener para cuidar a todo el continente. Y eso es algo que se ve hasta la actualidad. ¿Cómo podríamos jalar este tema un poquito más para el presente? Basta con decir que la Sociedad Interamericana de Prensa sigue funcionando, sigue estando activa. De hecho, el año pasado se realizó una de sus reuniones anuales aquí en la Ciudad de México. Según su itinerario, iba a contar con la presencia del presidente López Obrador, el cual decidió no asistir por justamente estar en contra de la posición ideológica de la CIP, ¿no? Entonces, sí, todavía siguen marcando la posición ideológica y editorial de los principales medios en América Latina, ¿no? Todavía tenemos, de hecho, todavía existen y siguen siendo los periódicos más grandes, los miembros fundantes de la CIP, como el Universal, el Mercurio. Por ejemplo, cadenas de televisión en este caso? No, solamente medios de prensa y asociaciones de prensa. Okay. Hay vínculos con radios, pero con televisión no se abre a eso. Aún así, digamos que parece que en los años más recientes, pues la prensa está siendo como un poco desplazada. Sin embargo, bueno, sobre todo por el internet o por otras formas de periodismo y de... Ajá, exacto, y las redes sociales. Sin embargo, bueno, en el centro está este financiamiento y esta búsqueda de cómo articular una línea editorial con ciertas directrices muy claras, pues de la manipulación o de la orientación de la opinión pública en los distintos países de América Latina, ¿no? En el caso de México, quizá tú has visto algunos otros ejemplos más históricamente hablando. En el caso de México, de otros países de América Latina, como el caso de Cuba, por ejemplo, ¿cómo es que se reflejan ciertos procesos políticos o ciertas movilizaciones sociales en algunos países de América Latina? Bueno, durante la Guerra Fría van a desarrollarse una serie de conflictos, ¿cierto?, en América Latina, que van a ser reflejados en las discusiones de la CIP. Quizás uno de los más relevantes y de hecho el que me inspiró, ¿no?, para investigar a esta Sociedad Interamericana de Prensa fue lo que pasó con el Mercurio durante el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Ahí de acuerdo a las revelaciones de los documentos del Departamento de Estado, se sabe que la CIA financió el Mercurio durante los 3 años del gobierno de Salvador Allende y de hecho Agustín Edwards, el dueño del Mercurio, se va a reunir, ¿no?, con Nixon en 1971 para pedirle ayuda, ¿no?, sobre todo dinero, ¿no?, para derrocar a Salvador Allende, ¿no? Entonces, en ese sentido, la campaña de información y también de desinformación que se va a desarrollar en el Mercurio va a ser fundamental para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende en 1972. De hecho, la reunión de la CIP de ese año se va a desarrollar en Chile, ¿no?, para de alguna manera arrinconar a Salvador Allende, ¿no?, en medio de este caos que se estaba desarrollando en Santiago, en Chile en general, para evidenciar, ¿no?, qué estaba pasando con un gobierno de este tipo que estaba llevando a un país, ¿no?, latinoamericano al borde del abismo, ¿no? No dudemos ni un segundito en cuando decimos que los gringos han de financiar las campañas negras en TikTok y en Twitter, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Pues ojalá podamos hacer otro programita, ¿no?, con esas características, porque es un tema bastante amplio. Yo creo que de esto se puede como
sacar como muchísimo más. Pero pues antes que nada quisiera, Carolina, agradecerte, ¿no? Por habernos aceptado la invitación y haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues también agradecemos, como siempre, ¿no? Al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público y en particular, ¿no? A Edgar Zárate en los controles técnicos y como siempre al buen Hernán Nájera, nuestro productor estrella. Les invitamos a participar en sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana y a través de la página de imer.mx programas, donde pueden escuchar todas nuestras emisiones pasadas. Carla, Misael, hasta la próxima. Adiós. Bye. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.